Bienvenidos a todos a un nuevo video de Enupal. Continuamos con nuestro tutorial de C++. En este caso vamos a estar hablando acerca de las estructuras de datos dentro de C++. Una estructura es un tipo de dato compuesto que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Los datos que contiene una estructura pueden ser de tipo simple, caracteres, números enteros, de coma flotante, etc. O a su vez de tipo compuesto, vectores, estructuras, listas, etc. A cada uno de los datos o elementos almacenados dentro de una estructura se les denomina miembros o campos, como ustedes lo quieran llamar, de esa estructura y pertenecerán a un tipo de dato determinado. Las estructuras de datos en C++ vinieron a resolver una serie de problemas que estaban teniendo los programadores para almacenar o relacionar ciertos tipos de datos dentro de una sola variable o diferentes tipos de datos dentro de una sola variable. Esto quiere decir que además de los tipos de datos compuestos que ya hemos visto en los videos anteriores, ejemplo las matrices o los arrays, viene un nuevo tipo de dato compuesto que serían las estructuras. Entonces, una estructura podría almacenar diferentes datos simples como chars, enteros, floats, todo tipo de datos que se pueden imaginar lo pueden almacenar dentro de una estructura. Entonces, para que se pueda entender esto de una manera más gráfica, nos podríamos imaginar una estructura como un objeto. En este ejemplo, una casa. Si nosotros quisiéramos definir una estructura que pueda almacenar los diferentes tipos o las diferentes características que puede tener una casa, podríamos crear una estructura. Esto no lo podríamos hacer con un simple tipo de variable array o con una variable de tipo char o lo que ustedes se puedan imaginar, ¿bien? Entonces, nosotros podríamos definir una estructura con el siguiente código: struct casa. Struct casa sería el tipo de dato que nosotros queríamos crear. Este sería el nuevo tipo de dato que nosotros queríamos crear. No sería entero ni char, sino sería casa. Estaríamos creando un nuevo tipo de dato. ¿Qué nosotros podríamos asignarle a una casa? Bueno, lo que ustedes se pueden imaginar, las casas tienen una altura, ¿correcto? Nosotros podríamos estar asignándole a este tipo de dato una altura. También podríamos estar asignándole un costo si nosotros en nuestro programa que quisiéramos almacenar ese tipo de datos o lo necesitaríamos almacenar, ¿bien? Y también podríamos estar asignándole el número de ventanas, el número de puertas. En este caso yo he creado una variable entera y le he agregado el número de ventanas. También podríamos estar asignándole una dirección que sería un tipo de dato string. Entonces, para definir una estructura simplemente tendríamos que colocar la palabra reservada struct. Esto sería antes de la función principal main. Simplemente agregamos la variable reservada struct, la palabra, seguido el nombre que nosotros quisiéramos. Ese nombre sí está a su parecer. Seguido de esto agregamos una llave y cerramos una llave con punto y coma al final de nuestro código. Y dentro de estas dos llaves vamos a estar agregando todos estos tipos de datos que nosotros quisiéramos agregar. Bien, este es muy importante porque lo vamos a estar utilizando en el juego que nosotros vamos a explicar en el siguiente video, que sería el primer video para explicar el videojuego. Bien, entonces nosotros podríamos imaginarnos una estructura como una variable que necesita guardar varios datos o como un objeto que necesita tener varios campos o varias características y los podríamos estar agregando dentro de nuestra definición de la estructura. Esta sería la definición de la estructura y iría encima o arriba de nuestra función principal. Pero ¿cómo nosotros podríamos utilizar este tipo de datos dentro de nuestra función principal? Bueno, aquí he preparado un ejemplo básico. Dentro de nuestra función principal y main, simplemente tendríamos que acceder tal cual como nosotros accedemos cuando creamos una variable de tipo char, de tipo string. Tendríamos que colocar la palabra reservada struct y además de eso simplemente el tipo de datos que nosotros ya hemos creado con nuestra estructura de datos que hemos agregado encima de nuestra función main. En este caso se llama casa el tipo de dato y simplemente el nombre de la variable, que sería en este ejemplo casa 1. Si yo quisiera agregarle una altura a esta casa 1, simplemente estaría accediendo a sus propiedades mediante el nombre de la variable casa 1 y asignándole el punto para acceder a sus características, campos o como ustedes lo quisieran llamar dentro de nuestra estructura casa. Entonces, si yo quiero acceder a la variable altura que está dentro de mi definición de estructura casa, simplemente tendría que acceder a través del punto altura y le puedo asignar cualquier valor. Entonces ustedes se pueden aquí imaginar
las diferentes opciones que nosotros vamos a tener para codificar, esta estructura o este tipo de dato vino a resolver muchísimos problemas dentro de la programación y se pueden programar muy fácilmente algunas paradigmas de la programación, como por ejemplo los que son árboles, grafos. También se pueden programar listas mucho más fácilmente, pilas, colas con este tipo de datos, y nos facilita mucho la programación o la lógica de programación en el momento de nosotros estar creando algoritmos dentro de C++. Así que este tipo de datos es muy interesante. También se puede ser una base para cuando luego, si ustedes van a desarrollar, aprender desarrollo web, es muy fácil imaginarse esto también como tablas de datos dentro de la programación web, dentro de la base de datos. Así que es muy importante aprender este tipo de tipo de datos de programación para que nos ayude a nuestra lógica de programación mucho más adelante. Así que simplemente usamos el nombre de la variable y accedemos a los campos o las características que nosotros hemos agregado simplemente con un punto, y podríamos asignar cualquier valor. Como dice la definición, nosotros podríamos estar agregando también tipos de datos compuestos. Así que una estructura puede tener una estructura dentro de su definición de variables. Así que no va a haber ningún problema, y nosotros vamos a estar haciendo algunos ejemplos dentro de nuestro juego. Así que vamos a crear un ejemplo bien básico dentro de nuestro código de Visual Studio. Vamos a agregar código. De momento aquí pues tengo esta función base que nosotros hemos agregado en los tutoriales anteriores, donde simplemente tengo una función de imprimir, donde le envío una variable mensaje, string, y lo imprimo con un tabulador dentro de mi consola de programación. Bien, así que aquí tengo mi función principal, y vamos a ir a agregar una estructura de tipo, por ejemplo, vamos a estar agregando una estructura de tipo héroe, que sería todas esas de repente campos que yo puedo asignar a mi héroe dentro del videojuego que vamos a estar creando. Por ejemplo, vamos a crear una estructura de datos que se llama Hero. Recuerden ustedes, agregamos llaves y simplemente el punto y coma al final. Esto es muy importante, el punto y coma, porque si no agregan el punto y coma estarían generando un error de programación dentro de C++, dentro del compilador. Así que lo primero que a mí se me ocurre que le podría asignar a un tipo de dato Hero puede ser, de repente, vamos a agregarle un string y le podríamos estar agregando un nombre. Bien. Además de eso, pues también podríamos estar agregando un tipo de dato vidas, que sería entero, y vamos a estar agregando vidas a nuestra estructura de datos. Además de eso, pues también podríamos estar agregando, vamos a agregarlo en español, vidas, y también podríamos estar agregando, si nosotros quisiéramos, vamos a agregar esto también en español, nombre. Y vamos a estar agregando, si ustedes lo quieren ver así un poquito más, podríamos estar agregando también otro entero que podría definir a la posición X dentro de mi mapa, y otro entero que definiría la posición Y de nuestro héroe. Así que si yo quisiera asignarle datos o quisiera utilizar mi estructura de datos dentro de mi código, podríamos simplemente ir y agregar o definir el tipo de dato estructura. Esta es una palabra reservada, y que quiere decir que como yo utilizaría un string normal como lo hemos utilizado dentro de nuestro estructura de datos, simplemente tendríamos que utilizar struct, el nombre de la estructura que se llama Hero, y estaríamos asignándole el nombre a la variable. En este caso yo quisiera llamarlo Lin. Si ustedes se imaginan de dónde, pues ya se lo pueden imaginar de qué juego. Así que simplemente vamos a ir a agregarle a Lin. Le quisiera asignar con el punto. Como ustedes pueden ver, ya se despliega automáticamente todas las diferentes campos o miembros dentro de nuestra estructura. Se despliegan fácilmente. Nosotros podríamos seleccionarlo simplemente con tecla arriba y tecla abajo, y podría asignarle un nombre, por ejemplo, Lin. Bien. También podríamos asignarle una posición X, asignando simplemente con el nombre de la variable punto, y estaríamos asignándole la posición X que nosotros quisiéramos a nuestra estructura de datos. O sea que esa sería la manera de nosotros poder agregar o asignar datos a nuestra estructura de datos dentro de C++. Otra cosa muy interesante que podríamos hacer con la estructura, que es, además de guardar
tipos de datos simples, como ustedes lo pueden ver que hemos guardado 3 tipos enteros y uno string, podríamos estar también agregando tipos de datos compuestos como estructuras, vectores o matrices. Así que podríamos estar añadiendo una segunda característica dentro de nuestra estructura principal. Así que si ustedes se pueden imaginar, como en el ejemplo de la casa, se pueden imaginar que pueden agregar una estructura de tipo garaje que tenga los diferentes tipos de datos, ejemplo, número de cocina, número de puertas, número de bombillos que tienen en su garaje, podríamos estar agregando un subtipo de estructura dentro de nuestra estructura principal Hero. Así que se pueden imaginar, por ejemplo, tener otro tipo de dato que se llame inventario. Vamos a agregarlo, simplemente agregamos la llave, el punto y coma al final, y podríamos estar agregando, por ejemplo, número de manzanas que nosotros tendríamos dentro de nuestro inventario. Por ejemplo, string, podríamos estar agregando un mapa, podríamos estar agregando otro entero que se llame número de llaves, ejemplo, simplemente, y podríamos estar añadiendo este tipo de estructura a nuestra estructura principal. ¿Cómo lo agregamos? Pues simplemente colocamos la palabra reservada struct inventario y agregamos un nombre a nuestra variable. ¿Y cómo podríamos acceder a ella? Simplemente desde que usamos nuestra variable principal len, simplemente accedemos a ella con el nombre de la variable len y agregamos nuestro nombre de la variable que le hemos llamado inf, y podríamos estar accediendo a los subcampos que nosotros tendríamos dentro de nuestra segunda estructura, que sería mapa, número de llaves y número de manzanas. Así que podríamos estar estableciendo que tiene 20 manzanas y podríamos estar agrupando los datos de una manera mucho más ordenada, como ustedes lo pueden ver. ¿Cómo se pasan estructuras a las funciones? Simplemente podríamos pasarla a esta pequeña función que nosotros ya tenemos aquí, imprimir mensaje, pero podríamos estar añadiéndole otro tipo de dato que se llama struct y le estaríamos pasando el tipo de dato principal que se llama Hero. Y aquí nosotros le podríamos dar el nombre a la variable local que nosotros quisiéramos. En este caso le podríamos llamar U. Bien, ¿y cómo imprimiríamos los mensajes que nosotros quisiéramos o los diferentes textos que nosotros quisiéramos imprimir? De la misma manera, simplemente hay que acceder al nombre de la variable y con el punto podríamos estar accediendo a los tipos de datos de la estructura. Bien, en este caso vamos a acceder a eso y vamos a acceder a manzanas igual, y simplemente accederíamos con el punto inventario y podríamos estar accediendo con punto otra vez número de manzanas. Así que aquí debería imprimir el nombre que le he dado, que se llama len, y el número de manzanas, que se llama 12. ¿Cómo llamamos a las funciones? Simplemente utilizamos el nombre de la función y le pasamos el tipo de dato que nosotros quisiéramos pasar. En este caso podríamos ver que recibe un tipo de dato Hero y simplemente le envío un tipo de dato Hero, que sería nuestra estructura principal, y está almacenando una subestructura dentro de nuestro código. Así que vamos a imprimir y revisar que está imprimiendo todo correctamente. Vamos a revisar que hay algún tipo de errores. Así que podríamos revisar que Hero está indefinido. Estos tipos de datos son muy comunes porque hemos definido la función de encima o primeramente antes de la estructura. Así que si nosotros vamos a estar utilizando una estructura o una función, tendríamos que definirlo encima de ella para que la lógica, porque recuerden que C++ al momento de compilar empieza a agregar todas las librerías o todas las funciones de arriba hacia abajo. Así que si primero está esta función, él va a intentar acceder a Hero, pero Hero todavía no está inicializado dentro del compilador. Así que es muy bueno ver estos errores dentro de este tutorial para que ustedes tengan una idea de por qué salen estos tipos de errores. Así que primero, si vamos a utilizar algo, debería estar definido o previamente definido encima o primeramente que la función o el tipo de variable que nosotros estemos utilizando. Así que vamos a intentar otra vez ejecutar nuestro código. Y nuestro código debería imprimir satisfactoriamente el nombre que nosotros le hemos dado y el número de manzanas que hemos agregado a nuestro inventario. Así que esto ha sido todo por este video. Hemos aprendido a utilizar estructuras, declararlas, por qué se usan los tipos de datos de estructura, y también hemos aprendido a pasar estructuras por las funciones como parámetro. Así que no olviden suscribirse,
comentar cualquier duda que tengan, compartir el video y nos estaríamos viendo en el siguiente tutorial de Enupal. Hasta la próxima, amigos.